Mensajes para vivir. Mensajes para bendecir. Bienvenidos a Mensajes de Vida. ¿Cómo fue la semana? ¿Ajetreada? ¿Fuerte? ¿Difícil? Fuerte, ¿no? Bueno, hoy me ven con la camiseta puesta. Vamos a Argentina. Y ya que estamos aquí en familia, en confianza, quisiera saber un poco sobre su sinceridad, porque a veces ronda los rumores, pero quiero saber de ustedes, de la familia S.C. Vida, si realmente esto es así o no es así. Quisiera saber, a ver si ustedes son sinceros, si somos sinceros. ¿El argentino es agrandado o no? A ver. Está el público dividido. A ver, el argentino es el que se lo sabe todo, él tiene una respuesta para todo, es ingeniero, es médico, ¿es así o no es así? ¿Es así el argentino? Ok, está bien, o sea, hay que reconocer o hay que tal vez ser sincero. Ahora vamos a ver. Ahora, este es el momento donde empiezan a caer los tomates, las piedras. ¿Cómo son los chilenos? Ahora sí salen todos los comentarios, ¿no? Ahora me llegan los mensajes por WhatsApp, todo. ¿Saben cómo es catalogado el chileno a nivel mundial? ¿Cómo es catalogado un chileno a nivel mundial? Un ladrón. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sí? ¿Saben qué? Bueno, cuenta la historia que iban en un globo, no me sale nunca la palabra, aerostático, un chileno, un italiano y un norteamericano. ¿Tenés el celular, amor? El mío. Y el chileno, bueno, estaban ahí, ve que el chileno a veces es como medio canchero, quiere... acá está. Y entonces el chileno estaba ahí y de repente, bueno, al chileno se le ocurre, vamos a ver dónde andamos, porque estaban ahí a miles de metros de altura. Y entonces, bueno, el italiano se hizo el canchero y saca la mano derecha así como para ver la brisa y dice, me parece que estamos pasando por Italia. Y el chileno dice, ¿pero cómo sabe que estamos en Italia? Siento como la brisa de la Torre de Pisa. Entonces el chileno se asoma y a lo lejos ve la Torre de Pisa. Entonces, bueno, el norteamericano no quiso quedarse atrás, siguieron de viaje y cuando encontraron de repente una brisa diferente, el norteamericano saca la mano derecha y dice, estamos pasando por mis tierras, por Estados Unidos. Y el chileno le dice, pero ¿cómo sabe que estamos en Estados Unidos? Porque claro, porque siento esa brisa familiar de la Estatua de la Libertad. Entonces el chileno curioso mira y estaban en la Estatua de la Libertad en Estados Unidos. Bueno, el chileno dice, estos dos, no me puedo quedar atrás. Entonces agarra el chileno, ¿qué es lo que hace? Saca la mano izquierda y dice, estamos en Chile. Pero ¿cómo vamos a ver? ¿Qué te hará este chileno? Un chamullo. ¿Cómo sabe que estamos en Chile? Y porque me acaban de robar el reloj. Pero de esa manera es catalogado un chileno como alguien que es un ladrón en el mundo. Pero en esta mañana yo no voy a hablar de Chile, como obviamente no voy a sacar en cara a los chilenos, nada. Voy a sacar la remera. Ahí sí. Pero algo que pensaba en cuanto a esto es que nosotros como personas tendemos a veces a poner etiquetas. Estamos hablando con alguien y ya inmediatamente salimos de esa conversación y ya etiquetamos en primera impresión sobre esa persona. Y las etiquetas, cuando le damos lugar a las etiquetas, ¿qué es lo que se empieza a formar? Lo que se empieza a formar son barreras culturales. ¿Y cómo se forman? Y es la primera pregunta que vamos a ver hoy. ¿Cómo se forman o se construyen las barreras culturales? Y vamos a nombrar algunas. La primera, ustedes tienen sus apuntes y pueden ir completando. Una de las primeras
formas es a través de las malas experiencias. ¿Qué pasa? Una vez alguien invita a su casa tal vez un extranjero a charlar o tal vez a hacer un trabajo y por una mala experiencia no quedó todo resuelto. Inmediatamente dice, baja la persiana, no quiero saber más nada con esa clase de persona. Y una mala experiencia forma en la persona una barrera cultural. Ahora, ahí al ladito de tener una mala experiencia, que esto nos puede llevar al rechazo determinante hacia cierta cultura, hacia cierto país, tenemos también ahí al ladito el generalizar. Entonces, el generalizando, ¿qué pasa? Una mala experiencia, digo, bueno, tal persona me hizo mal el trabajo, ahora cuando voy y digo, quiero decir un comentario, dice, en aquel lugar, o todos son así, todos son unos chamulleros, todos son unos pachorrientos. Y es como que ya comienza a generalizar por una mala experiencia. En tercer lugar, otra manera tal vez de influir en cuanto a formar una barrera cultural es a través de los que tienen el poder. Por ejemplo, los gobiernos, entidades educativas o tal vez los medios de comunicación generan ciertas etiquetas sobre ciertas personas, ciertas culturas, ciertos países. Hoy, por ejemplo, en la mañana cuando me puse la camiseta chilena, pregunté ¿cómo nos ven a los chilenos? Y escuché ahí entre la hermandad, la familia, unos traidores. Y es así, yo vine el 2011 acá a Argentina a estudiar y lo primero que me encontré es que los chilenos son unos traidores. Y cuando me dijeron ¿de qué? Yo no sabía por qué. Entonces ahí me explicaron todo el tema de las Malvinas, que el presidente de allá de Chile, que había hecho... Entonces yo no sabía qué es lo que pasaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo un influir o un influyente de poder generó una idea de un país. Y eso crea en la gente una barrera cultural. También, no solo los influyentes de poder, sino que también puede generar una barrera cultural lo que son las herencias familiares. ¿Han escuchado tal vez algunas personas que tienen abuelos o los mismos papás? Dice, tales son así. No saben lo que son. Me pasó, ahora cuando fue el Mundial en Brasil, escuché a gente cercana decir, no, los brasileros no los quiero ver, que aquí, que allá. Entonces, justo fue la final de Argentina, allá en Brasil, fueron algunos argentinos y volvieron de allá de Brasil y dijeron, no sabés lo macanudo que son los brasileros, no sabés cómo me recibieron, lo bueno que son. Entonces, por una herencia familiar, por aquello que se generó de generación en generación, se crea una barrera cultural. Ahora, en quinto lugar, podemos ver la falta de tolerancia y afinidad. Y acá la falta de tolerancia tiene que ver con que no hay una apertura. No hay algo que a uno lo lleve a abrirse hacia ciertas culturas o hacia ciertos países. ¿Y esto qué puede provocar? Racismo, nacionalismo. Y esto puede perjudicar a una persona y cerrar las brechas frente a otras culturas. Pero también, en cuanto a la afinidad, por ejemplo, me pasó cuando estaba en el Instituto Bíblico, hay de todos los países, pero uno, en primera instancia, ¿con quién se quiere juntar? Con sus pares, ¿no? Con un chileno, agarra algún chileno, vamos a tomar mate con un chileno. Y es como que uno inmediatamente se cruza con personas de afinidad. Eso no está mal. Ahora el problema es cuando cierro el círculo y solamente me junto con personas de mi mismo país o de mi misma afinidad. La idea es poder abrir un poco para relacionarme con otras culturas. Y hasta ahí. Mi pregunta es, ¿a Dios le agrada que vivamos con barreras culturales? En cuanto a esto de la tolerancia, en cuanto a esto de la afinidad, acá en nuestro contexto de Argentina, he ido a comprar al chino, por ejemplo, y veo argentinos que no tratan bien a los chinos. Les faltan el respeto por cómo hablan, por cómo atienden. Entonces, es como que se genera toda una cultura, una barrera cultural entre tal vez nosotros como latinoamericanos frente a los chinos. Por eso un cristiano puede vivir construyendo todos los días una barrera cultural.
Por eso el título de esta mañana es La red de los transculturales. La red de los transculturales. Y ser una persona transcultural tiene que ver con atravesar la cultura que no es nuestra. A ver, ¿cuántos extranjeros hay acá? Levanten la mano. Bueno, los extranjeros, los que vienen de otra cultura, al estar acá en Argentina, ¿qué es lo que hacen? Atraviesan una cultura que no es la nuestra, porque tienen que adoptar ciertas costumbres, ciertos hábitos. Entonces, eso es ser una persona transcultural. Bien. Ahora, todo esto que hemos hablado al principio tiene que tener un fundamento bíblico. Entonces, vamos a ver un caso en la Biblia que lo vamos a encontrar en el libro de Hechos. Y esto nos tiene que impulsar a hacer redes transculturales. Algunos datos de la iglesia en Hechos. El primero es que hay una persecución constante del Imperio Romano. Nosotros vamos a leer, si empezamos a leer el Hechos, capítulo 7 está Esteban, lo apedrean por predicar del Evangelio, predicar acerca de Jesús. Pero ¿qué pasa? Comienza el capítulo 8 y comienza una persecución constante sobre los judíos y sobre los cristianos. Miren el verso 3. Dice, Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Ahora, piensen un momento. Imaginen acá en Argentina que el que esté a cargo de las leyes, del ejército, de los impuestos sea China. Y que bueno, un argentino podemos adorar a Dios, podemos celebrar 25 de mayo, todo, pero hay una opresión, una fuerza mayor que está operando sobre Argentina. Esta es la situación que vivían en los judíos. El pueblo judío adoraba a Dios, tenía sus fiestas, sus reuniones, pero por sobre eso había una fuerza que los oprimía. Y los cristianos se desarrollan en el libro de Hechos sobre este contexto, sobre esta opresión. Ahora, en el segundo punto, en cuanto a los datos de la iglesia, vemos en el capítulo 10 de Hechos dos personajes o dos personas principales, Pedro y Cornelio. Cornelio era un líder del Imperio Romano, era un oficial del ejército del Imperio Romano. Pero por otro lado tenemos a Pedro, que era el líder de la iglesia. Ahora comiencen a pensar, a imaginar cómo comienza a desarrollarse esta historia. Porque vemos que los romanos quieren ir en contra de la iglesia y de los judíos, y acá hay un oficial, un representante de esta opresión. Ahora en el siguiente pasaje vamos a ver que acá Cornelio tiene una visión y también Pedro tiene una visión. Ambos tienen cosas en común. El ángel le dice a Cornelio, anda a llamar a Pedro y que venga a tu casa. Entonces Pedro al día siguiente dice, Pedro sube a la azotea, sube ahí en lo más alto y comienza a orar. Y le agarra hambre. Capaz, creo que dice mediodía. Entonces estaba en lo más alto de la casa, estaba orando y le agarra un hambre y comienza a sentir de abajo que estaban cocinando el olor a tuco. ¿No ve cuando llega a la casa la esposa está haciendo el tuco? Que el rico olor, ¿no? Que uno viene con el pan y quiere meterlo en la olla y comerlo. Riquísimo. Y entonces, entre que Pedro estaba arriba orando, que tenía hambre y que el hombre de la casa estaba cocinando el tuco, obviamente, Pedro, ¿qué es lo que pasa? Le sobrevino un éxtasis. Y un éxtasis es como un trance, como que salió de sí. Ahora, cuando comienza Pedro a vivir toda esta experiencia sobrenatural, ¿qué es lo que pasa? Se abre literalmente, por lo que él ve, se abre como el cielo y queda el cielo abierto. No sé si han visto las películas, cuando están así, el techo se abre y cae algo del cielo. Bueno, entonces hagan de cuenta que está la sábana, como las banderas aquellas. Entonces cae ese lienzo, esa sábana, y ahí está la bondiola, está el chorizo de cerdo, están las achuras. Entonces, imagínense un argentino así, volando ahí en el lienzo, agarrando a la bondiola con el hambre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pedro mira todo eso y Dios le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, pero Señor, eso es cosa inmunda, eso yo no lo puedo comer, porque claro, el contexto de Pedro, judío, tenía ciertas restricciones, ciertos parámetros que él no podía sobrellevar. Entonces,
ve todo eso y 3 veces Dios le dice, Pedro, por favor, mata y come. Pedro le dice, no, Señor, de ninguna manera. 3 veces. Se levanta el lienzo, se van todos los animales, pasa todo eso, y ahí es donde pasamos al tercer lugar de la historia, que es donde Pedro, Dios lo moviliza a Pedro. Lo saca y le dice, Pedro, tenés que ir a visitar a Cornelio. Tenés que ir y predicar en la casa de Cornelio. Y acá vemos algo interesante, porque para un judío no era, ¿cómo es la palabra? No me sale. No era apto, no era bueno que un judío pisara la casa de un gentil o de un pagano, porque ya el hecho de estar ahí en la casa lo consideraban a sí mismo pagano, o que estaba incumpliendo la ley judía. Entonces, ya aquí lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva es que hay una actitud revolucionaria de Pedro. Porque Pedro no es que se queda fuera de la casa de Cornelio, sino que dice, entra en la casa de Cornelio y comienza a predicar. No solamente está con los gentiles, sino que comienza a proclamar el mensaje de Jesús. Y Pedro tomó la palabra y entiende y dice que en realidad para Dios no hay favoritismo, no es que Dios es solamente para los judíos, sino que el mismo Dios que yo creo puede todos tener el alcance. ¿Hasta ahí se entendió la historia más o menos de Pedro y Cornelio? ¿O vamos de vuelta? No, mentira. Ahora vamos a reflexionar en 2 cosas. En primer lugar, el mensaje y la misión que Jesús nos dejó es trascendental. El mensaje, su mensaje y la misión, como en nuestro texto leemos, vayan y prediquen a todas las naciones, a toda criatura, hagan discípulos. Tanto el mensaje como la misión son trascendentales. ¿Qué quiere decirse trascendental? Traspasa los límites, traspasa las barreras de geografía, barreras geográficas, límites culturales, límites religiosos, límites socioeconómicos. El mensaje de Jesús y la misión que tenemos como iglesia es trascendental a todos esos límites. Y acá Pedro dice, en toda nación Él ve con agrado. O sea, acá entiende que Dios, la mirada de Dios es trascendental. No es solamente en un solo pueblo, en una sola nación, sino que en toda nación Él ve con agrado a aquellos que le temen. El mensaje y la misión es muy significativo porque como el pastor que nos hablaba, el misionero, decía que iba a la India y hay personas que todavía no han escuchado el mensaje de Jesús. Y así como hay muchas naciones, ustedes van a África y les predican y entienden, porque el mensaje es entendible, es adaptable a cualquier cultura, a cualquier etnia, a cualquier tribu. Y quisiera contarles una historia. El 2013 fui y tuvimos la oportunidad de ir a Venezuela. Y bueno, estuvimos los primeros días, yo creo que todo fue una estrategia de los misioneros, porque vamos a conocer la ciudad, algunas localidades de Venezuela, Tucupita, Valencia, qué lindo toda la ciudad. Pero después el misionero dijo, bueno, ahora, estos días acá, ahora tenemos que ir a la selva. Entonces vamos a la selva, todo agua, río, pasto, río, nada más que río. Llegamos a una zona de noche, todo ahí, y un día en la actividad, el profesor comienza a compartirles a los guaraos, que son los aborígenes, los orígenes de ahí de la selva, y los guaraos en la siguiente diapositiva, ellos, para el término enemigo, es Maisikiri. Y para el término de Dios jefe, Dios Ocaidamo. Entonces el profesor averigua todo esto y comienza y trae un tronco y dice, mire, esto es un trono. Y este trono hagan de cuenta que está en sus corazones. Ahora ustedes tienen que tomar la decisión. Si Maisikiri va a gobernar en ese trono, en ese corazón, o van a tomar la decisión que Dios Ocaidamo pueda gobernar sus vidas. Entonces el profesor, yo estaba ahí mirando y los guaraos decían, Dios Ocaidamo que esté en mi corazón. Entonces ellos tomaron la decisión ese día de seguir a Jesús y que Dios Ocaidamo pueda gobernar en sus corazones. Ahora quisiera que vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahí nosotros justo dio la casualidad que ahí estábamos bautizando a algunos guaraos.
Ahí algunos me ven, no parezco ni chileno ni argentino, parezco un guarao ahí de ellos, ¿no? ¿Cómo les gusta burlarse de la gente? Todo vuelve, todo vuelve. Bueno, entonces acá el de azul es el encargado, era el como pastor de la comunidad de los guaraos de esa zona, porque hay muchas iglesias. Y esas 3 personas son las que habían confesado, las que habían dicho, sí, yo quiero ser un seguidor, así como Roberto, como ¿quién estaba? Macarena, Marcela, como las 3 personas que estaban así queriendo bautizar. Lo mismo, ellos habían entendido que querían que Dios Ocaidamo pueda estar en sus corazones. Entonces, quiero que pensemos un momento. El mensaje, la misión, es trascendental. Aquí en Argentina, en Venezuela, con la selva, con los guaraos, donde quiera que estemos, lo que predicamos, lo que confesamos, trasciende las culturas. En segundo lugar, y la siguiente reflexión, tiene que ver con que el Espíritu Santo es el poder que nos empuja a cruzar las barreras culturales. Y acá el Espíritu Santo tiene un lugar protagónico en la vida de Pedro, porque Pedro, una vez que ve ese lienzo, se levanta ese lienzo y el Espíritu Santo viene en el verso 19, verso 20. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro, Pedro, date prisa, anda y ve con ellos. O sea que el Espíritu Santo viene a Pedro y lo moviliza, lo empuja, lo lleva a ir donde está la necesidad, donde están los gentiles. Y acá vemos que el verso 44 es increíble, porque dice, mientras Pedro estaba todavía hablando, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo desciende sobre la casa y dice, sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y acá la palabra todos está hablando de mujeres, está hablando de esclavos, de varones, de niños. Todos fueron partícipes de experimentar este don del Espíritu Santo. Y acá vemos que los de la circuncisión, aquellos que defendían a rajatabla las leyes judías, dice, se asombraron que todos pudieran ser partícipes del Espíritu Santo. Y ahí los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Y acá es donde nos detenemos un minuto. No es el simple hecho de hablar en lenguas, de aquella experiencia que tuvieron en Pentecostés, ahí en el aposento alto. No era que solamente, wow, sí, han recibido lo mismo que nosotros, sino que se dieron cuenta que el Espíritu Santo no solamente vino a traer el don de lengua, sino que vino a traer la unidad. El Espíritu Santo vino a traer la unidad. No es una cultura aparte, sino vino a traer, ¿qué pasa? Vino a unir tanto a los gentiles, a los griegos, a los romanos, a los chilenos, a los argentinos, a cualquier nación. El Espíritu Santo le está dando una lección a Pedro y a estos defensores de la circuncisión, que el Espíritu Santo los impulsa para ver la unidad del Evangelio. Y el Espíritu Santo es el mismo que descendió en ese día, en esta casa, es el mismo que nosotros podemos tener hoy. Ahora yo digo, ¿cómo puedo ver que el Espíritu Santo está orando a mí? Un ejemplo práctico para esta semana. Si tal vez el chino del supermercado un día uno le agarró bronca porque en vez de darme 2 pesos me devolvió 2 caramelos. Y uno dice, no lo trago, no lo quiero ver. O sea, en vez de la bronca, de tener una bronca, dejar al Espíritu Santo y ese día cuando vas a pagar, bueno, te doy 2 caramelos. Si te da los 2 caramelos y sacas del bolsillo un tratado. Un folleto de Jesús. Dice, esto puede cambiar tu vida. Entonces, revierto la bronca, esa barrera cultural, la revierto y dejo que el Espíritu Santo me lleve a ver al otro como parte, como la unidad que hay. ¿Lo toman? Es un desafío. O cuando voy por la calle, dejamos que el Espíritu Santo diga, somos iguales. Tal vez soy más negrito que ustedes, está bien, pero somos iguales. Para Dios no hay favoritismos, como dijo Pedro. Somos uno en Él. Uno en Él. Y para terminar, me encanta pensar que
Capítulo 10 de Hechos, vemos a Pedro ahí en la casa de Cornelio predicando, el Espíritu Santo desciende. Pedro ahí siendo el líder, el apóstol, el que está ahí predicando, el canchero. Pero Pedro, antes de llegar a eso, en Mateo 4:18, Jesús iba ahí por el mar de Galilea y lo ve a Andrés y lo ve a Pedro, que estaban ahí con sus redes. Entonces, los ve en su oficio, lo ven que está ahí con las redes, que están trabajando arduamente, y de repente Jesús le dice: hey, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Y ahí donde Pedro piensa ahí, Pedro mira, Peter mira a Jesús, ¿qué quiere decir pescadores de hombres? ¿Qué quiere decir eso? Entonces Jesús está mirando en una perspectiva a futuro, una perspectiva en potencial. Que ese Pedro que estaba pescando peces, en algún momento que iba a pescar. Ahora mi pregunta es, ¿qué hacía Pedro en Hechos capítulo 10? Estaba pescando hombres. Estaba cumpliendo la tarea que Jesús había visto en él de lo que iba a llegar a ser. Entonces viene Pedro a la casa de Cornelio. Viene Pedro, vení Cornelio. Un boliviano, un chico de Bolivia. ¿Dónde está Pastor Rocco, un joven de Norteamérica? Un joven de Norteamérica. Y Pedro estaba pescando un venezolano. ¿Dónde hay un venezolano? Acá rápidamente un venezolano. Y Jesús y Pedro empieza a pescar hombres. ¿Dónde está un peruano? ¿Judío? Acá otro hombre, un peruano. Vení Silvia, rápido. Entonces Pedro entiende que ya no se trata de peces, sino se trata de hombres y mujeres que tienen el acceso ¿a qué? A un mensaje trascendental. Que hay una misión trascendental y que el Espíritu Santo comienza a conducirlo a que no hay ni judío, ni peruano, ni judío, ni venezolano, norteamericano, boliviano, chileno. ¿Dónde está el chileno? Vamos rápidamente, el chileno. Y vos, amor, el argentino. Eso es lo que Pedro entiende en Hechos 10. Que la misión y el mensaje que tenemos en nuestras vidas es trascendental y que el Espíritu Santo nos lleva a ser pescadores, a tener una red que es transcultural. Esto fue Mensajes de Vida, una producción de Centro Cristiano Vida de San Isidro, Buenos Aires. Un lugar donde encontrar paz. Para mayor información sobre este o cualquiera de nuestros mensajes, comunícate al 4743-9933. Sitio web www.ccvida.org.ar